Listo. A la 1, a las 2 y a las 3. Vosotros sois. Pero si la sal se desvaneciere, ¿Con qué será? No sirve para nada, sino por los hombres. Vosotros sois y una ciudad sentada no se puede esconder. Esto se llama parábola. En hebreo se dice mashal, que es una alegoría y utiliza una imagen que nosotros conocemos de una manera simbólica para revelar una verdad espiritual. Queridas hermanas, hoy vengo a recordarles la perspectiva bíblica de lo que tiene el Señor con respecto a esta palabra, porque nosotros no estamos para ser espectadoras pasivas, sino para preservar, para transformar y para iluminar. Estas tres cosas quiero que se las graben: preservar, transformar e iluminar. Porque Yeshua, cuando habló a su pueblo, habló a hombres y mujeres, no solo a los hombres, diciéndoles que fueran la sal y la luz. Pero ahora vamos a tratar este tema desde una magnitud distinta, porque todas las mujeres hemos sido creadas para ser portadoras de vida física y espiritual desde Génesis, desde Bereshit. Entonces, este tema nos tiene que inundar, nos tiene que atrapar, nos tiene que marcar en esta tarde. Y vamos a utilizar esta simbología que tiene el Señor para entenderla desde sus cualidades. Y vamos a entender en este caso qué significa la sal. En hebreo la sal se le llama melaj. En el mundo antiguo, la sal se usaba como un símbolo de pacto, se le llama Brit Milá, que representa una alianza incorruptible y eterna. En Levítico 2:13 dice: y sazonarás con sal en toda ofrenda que presentes. ¿Qué dijo? Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Y quiero que tomen esa idea y se imaginen, hermanos, porque nosotras somos muy buenas anfitrionas en nuestra casa. Nos gusta invitar a una persona que le tenemos aprecio y cariño, una tacita de café, venga, almuerce con nosotros, venga, vamos a hacer una carnita asada. Esto en el mundo antiguo era un pacto de sal. Eso significaba que esa persona que usted está invitando a su casa, que le está abriendo su intimidad, las puertas de su hogar, jamás va a hacerle daño, jamás va a hablar mal de usted, jamás la va a traicionar. Todo lo contrario, eso se llama un pacto de sal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos un Brit Milá. ¿A quién vamos a darle esta invitación y quién vamos a entrar en la casa, verdad? Luego está la segunda forma en que la usaba el mundo antiguo, que era preservando los alimentos y evitar que se corrompieran. Así se le dice corromper cuando algo se pudre, se llena de gusanos, se malea. Entonces tenemos que imaginarnos que en ese tiempo no había refrigeración. Entonces, por obvias razones, la sal era un preservante maravilloso, algo valioso. Entonces vamos a aplicarlo a las mujeres, ¿ok? Número 1, la cualidad número 1 de la sal. Nos sirve para sazonar. Ya eso lo sabemos, como todas las buenas cocineras que hay en este lugar. Entonces, realza el sabor de las comidas. Sabemos que incluso a los alimentos dulces les echamos un poquito de sal para que realce el sabor de las comidas. Entonces, vamos a utilizar el versículo de Colosenses 4:6. Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Colosenses 4:6, belleza. Y dice Lucas 6:45, que lo voy a ligar con este texto, que dice que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo que es bueno, y del hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo,
porque de la abundancia del corazón habla su boca. Vamos a poner en práctica este asunto de la sal y el sazonar. Tenemos que traer sabor y equilibrio donde haya una insipidez espiritual. Nuestras palabras deben tener sabiduría, compasión, verdad, hablar con amabilidad incluso a la gente que nos trata mal. Toda esa gente grosera no puede salir de esta boca, como dice su palabra. De la misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Entonces hay que evitar chismes, habladurías y palabras hirientes a cualquier persona, llámese creyente o no. Segundo, característica de la sal, incorruptible. La sal representa pureza porque inhibe bacterias, preservando los alimentos que se descomponen. Entonces vamos a utilizar estos versículos que hablan de la incorruptibilidad. Romanos 12:2 dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En 1 de Pedro 1:16 dice lo que dijo Yesita ahorita: sed santos, porque Dios es santo, el Señor es santo. Y dice en Isaías 48, lo pueden anotar, dice: secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. En un mundo marcado por el pecado debemos ser como sal incorruptible. Debemos preservar la fe, la palabra de Dios, rechazar el pecado intencional, cuidar nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar, nuestro comportamiento, evitar caer en impurezas de pecado, no dejarnos contaminar. Ahí es cuando debemos utilizar esa cualidad incorruptible en nosotras. Tercer característica de la sal: influir. Se usa en el proceso de fermentación, fortaleciendo la masa, mejorando la textura y el sabor del pan. Yo decía, qué raro, ¿por qué influye en la fermentación? No sabía. Pero cuando nosotros le echamos sal a la fermentación, ya sea de un jugo o de la masa, evitamos que se generen bacterias, y además de eso controlamos si la masa tiene mucho aire, ¿verdad? Y genera mucho gas. Entonces, por eso la sal influye. Entonces, dependiendo de la cantidad de sal que le metemos a la masa, así va a ser fuerte la masa, va a tener una mejor textura y un mejor sabor. Entonces, tenemos 3 versículos, que sería primera de Timoteo 4:12, que dice: sed ejemplos de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mira todas esas cualidades, y lo dice primera de Timoteo 4:12. Luego dice Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Me encanta este concepto, irreprensibles. Eso marcado maravilloso en mí. Y Marcos 16:15 dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces, ¿cómo podemos ser influyentes en este mundo? Dice que como la sal influye el sabor de todo lo que toca, evita que la decadencia moral de la sociedad corrompa nuestros valores. Sé un agente de cambio, influye positivamente en la familia, en el trabajo, en la comunidad. Sé puntual, responsable, honesto, servicial en todo lo que haces. Comparte a Cristo en tus redes. Esos influencers que andan haciendo videos tontos, somos cristianos, es cierto, no podemos satanizar la tecnología de ahora. Tenemos que entender que todo lo tenemos que volcar en beneficio al reino de los cielos. Entonces podemos generar contenido en las redes sociales que diga mensajes positivos, reflexiones y versículos de la palabra. Podemos compartir las prédicas que el pastor comparte los fines de semana. Podemos hacer conversaciones, utilizar conversaciones por Zoom, hablar con personas que tal vez ustedes no tienen contacto y decir: hermanas, podemos hacer un estudio bíblico.
y podemos hablar con la familia, con gente que tenemos años o tiempos o la distancia no nos lo permite. Entonces podemos generar esa influencia en nuestro entorno. Cuarta característica de la sal, evidente. La sal no actúa en secreto. Uno nunca dice de la sal, ay, qué rica que estaba la sal, ¿verdad? Jamás. Pero cuando falta, ¿qué pasa? Todo el mundo lo nota, ¿verdad? Queda insípido, exactamente. Entonces en Mateo 20:26, Mateo 20:26 dice, el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Sirve sin buscar reconocimiento, con humildad, con amor. Si algún día, hermanos, si algún día ustedes se sintieran invisibles, que les falta reconocimiento, mira, es que en mi casa nadie reconoce el esfuerzo que yo hago, ay, yo me mato, yo me desvivo, yo me canso, ay, Señor, es que en mi trabajo yo me desgasto, llego cansada, paliada a mi casa, es que mi esposo, ay, es que yo me esmero por ser una buena esposa, yo me arreglo, me catrineo, me perfumo antes de acostarse. Aquí es donde ustedes tienen que utilizar el concepto de ser evidentes. Si algún día te sintieras invisible, recuerda que la sal tampoco se ve, pero sin ella nada sabe igual. Entonces, en el momento en que el Señor nos permita estar frente a su rostro y dejemos este mundo, lo importante es que nosotros seamos evidentes y dejemos una marca en este mundo y digamos, Señor, fui evidente, gracias al Padre, no porque me extrañe, sino por lo que yo fui, por lo que yo dejé. Quinta cualidad. Quinta cualidad valiosa. La sal fue tan valiosa, como les estaba comentando, en tiempos antiguos, que no había refrigeración como ahora, que hasta dice que los soldados romanos les pagaban con sal. Y de ahí proviene el nombre de salario. Entonces es muy interesante. Entonces, mira, hay cualquier cantidad en la Biblia de versículos que hablan de lo valiosos que somos. Voy a enumerar 3. Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, aunque no valiéramos ni una peseta. Y luego, primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, ¿cuál es la práctica de ser valiosa? Dice, somos valiosas por el reino de Dios porque somos amadas por Él. Tenemos que entenderlos, creérnosla, creer que somos imagen y llamados a una relación con Dios. Su amor, su redención nos otorga un valor incalculable. No valemos ni una gota de sangre de Cristo, pero al responder a su llamado, estamos demostrando nuestra valía, que somos valiosas. Entonces, por una gotita de sangre que Cristo derramó en la cruz, cada una de nosotros somos valiosas. La sexta cualidad de la sal es que es curativa. Es antiséptica, antiinflamatoria, impide la infección y ayuda en la cicatrización. En Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, vosotros, aquí nos está hablando a los creyentes, a los hijos de Dios, a los que aceptaron a Cristo en su corazón como su Salvador, su Mashiach. Dice, a ustedes que son espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre. ¿Cuál es la práctica de esto? Cuando alguien cae, no lo juzgues. Ayúdalo con compasión y dirección bíblica. Podemos ayudar a sanar espiritualmente, consolar, corregir con amor.
Ahí es donde tenemos que tener la cualidad de ser curativas, a llegar a ser intercesoras, a llegar a hacer oración cuando todo está tenebrosamente oscuro, cuando no hay esperanza, cuando una persona quiere quitarse la vida o sencillamente tomar unas malas decisiones. Ahí está tu cualidad curativa de llegar y decir: hermana, ¿no crees que deberías de buscar a Cristo? Porque no, es que yo no creo, es que esto y que lo otro. Si no crees, dígale: Señor, si realmente existes, por favor, ayúdame a conocerte. No obliguemos, simplemente demos un consejo. Seamos esa cura y decir: yo te amo, y porque te amo quiero que conozcas la sanación. Tienes que sanar interiormente. Tienes que conocer la cura real es del espíritu, porque una persona puede estar enferma, puede estar en su lecho de muerte, pero no conocer a Cristo. Necesita sanación, necesita salvación, necesita restauración, y tu palabra puede hacer un cambio, una transformación en esa persona. Número 7, la sal no es inflamable. ¿Qué quiere decir? Que la sal no se quema fácilmente, requiere una temperatura extrema alta para llegar a fundirse, no es combustible, no hace llamas ni arde. En Marcos 9:50 dice: tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¿Qué significa esto de no ser inflamables? De ser mediadores, de ser generadores de paz y no de pleitos, de no de disensión. Buscar siempre la reconciliación y no los pleitos. No decir: ya viene esta hermana y va a ser más grande el tanate. No, en su palabra dice, en las bienaventuranzas, en Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores. ¿Qué es lo que dice Mateo 5:9? Dice, me encanta. Wow. Esto nos marca, dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea que en el momento que nosotros estemos provocando algún pleito, no somos hijos de Dios. En el momento en que somos guerrilleros, en que somos airosos, en que somos enojones, gritones, buscapleitos, no somos hijos de Dios. La cualidad número 8, que la sal da sed. En Salmos 42, del 1 al 2 dice: ay, yo amo este salmo. Como el ciervo brama por las aguas, así clama a Dios el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, Señor. ¿Cuándo veré? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es un anhelo que no se puede perder. En la práctica dice que así como la sal da sed, nuestra vida debe despertar en nosotros el deseo de buscar a Dios, de hablar de Dios, de lo que Dios ha hecho en nosotros, de compartir nuestro testimonio, de vivir con gozo. Una persona que conoce a Cristo no puede estar amargado. Una persona que conoce a Cristo no puede mostrar apatía, tristeza. No quiere decir que no pasemos tribulación, porque dice en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Jesucristo nos advirtió de que íbamos a conocer el mundo con todos sus deleites, pero también con sus aflicciones, con sus problemas, con sus pruebas, el famoso desierto, ¿verdad? Que lo sufrió Elías. Él estuvo deprimido, metido en una cueva. Sin embargo, se dejó abrazar por la palabra de Dios, recibir la bendición de un ángel que lo alimentó 3 veces, lo levantó. Ánimo, Elías, levántate, come. Te falta mucho. Hermanas, a ustedes les falta mucho. No pueden llegar y decir: ay, hasta aquí, yo tirar la toalla, voy a decirle al Señor: llévame, Señor, ya no aguanto esto. No, el Señor dice: ¿hasta cuándo? Y tenemos que dar testimonio de eso, porque el desierto tuyo puede ser el desierto de alguien más.
y en el momento en que usted cuente lo que usted vivió, va a ayudar a una persona que está pasando una prueba y una tribulación tan terrible a levantarse y no cometer un error. Por eso es necesario que el hijo, el creyente, el hijo de Dios tenga pruebas, porque nadie puede contar algo que no conoce o que no ha vivido. Y porque además de eso, nuestras pruebas y el desierto nos van a ayudar a tener un carácter de Dios, el carácter de Dios, y a saber, Señor, en medio de todas estas pruebas, tú estás conmigo. Yo me acuerdo que cuando recién conocí al Señor, la gente me decía, ay, es que está viviendo el primer amor. Ay, está viviendo el primer amor y todo, ay, qué bonita, y todo el mundo me abrazaba. Y yo lo que pensaba era, Señor, ¿será que yo voy a dejar de sentir esto que siento por ti? Me entraba un miedo, un pánico, pero hermanas, no, el primer amor es cierto, se vivió, pero depende de cada uno de nosotros mantenerlo vivo, tenerlo latente, persistente, avivar ese fuego y ese primer amor en nuestro corazón. O sea que ya lo sentimos. Si en algún momento ustedes sienten apatía, tristeza, un poquito de desánimo a la hora de buscar la palabra de Dios, esto es jaloncito de orejas y decir, Espíritu de Dios, dame hambre y sed de ti, porque te necesito amares, necesito que me des ganas de orar, ganas de ayunar, ganas de venir al culto, ganas de venir a reunirme con mis hermanos los miércoles. Y la última característica, y no es la menos importante, pero es la más preocupante, y es precisamente lo que les estoy diciendo, que la sal se desvanece. Si la sal pierde su sabor, no sirve. Esta sal sin sabor simboliza juicio y la consecuencia por desobediencia. En Génesis 19:26 vemos un ejemplo que dice, la mujer de Lot miró atrás y a espaldas de él y se volvió una estatua de sal. Y en Sodoma y Gomorra caían bolas de fuego y sal. Ahorita, hasta el día de hoy, vemos los vestigios de ese juicio del Señor en Sodoma y Gomorra. En Mateo 5:13 dice, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No podemos hacer salada la sal insípida. Tenemos que tener temor. Dice la práctica, no te amoldes al mundo. Sé coherente con tu fe en todo tiempo. Debemos mantenernos orando, leyendo su palabra y estar buscando su presencia en todo momento, dentro y fuera de tiempo, y ser nutridos por su Santo Espíritu. Con esto cerramos el tema de las cualidades de la sal, pero vamos al segundo tema, que es ser luz. En hebreo luz se dice or. Desde Bereshit, o sea, desde Génesis, la luz fue lo primero que Dios creó antes que el sol y las estrellas, como una manifestación de la presencia divina del Creador, que ilumina sin depender de un cuerpo físico. En Apocalipsis vemos que no vamos a tener sol ni vamos a tener luna, va a haber una luz que solo lo resplandece la presencia divina y poderosa de Dios. En Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Desde la perspectiva bíblica, la luz representa la presencia de Dios. Él es la luz suprema. En Isaías 51:4 dice, estad atentos a mí, pueblo mío, oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de todos los pueblos, de todas las naciones, no solamente para el pueblo judío, sino para toda la humanidad. Él es luz para todos. El segundo dice que es el conocimiento, la instrucción, su palabra, la Torá. En Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esa palabra es la luz, es la lámpara que nos ilumina. Ahora entendemos que es luz, pero ¿qué significa entonces las tinieblas? Dice que en hebreo se llama
Koshek, que las tinieblas y la oscuridad son simbolismo de pecado, de ignorancia de la palabra de Dios y de la ausencia total de Dios en nuestras vidas. Entonces, cada vez que vemos tinieblas y oscuridad en la palabra, tiene que ver con esto. En Isaías 5:20 dice: ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de la tiniebla luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. En Juan 3:19 nos dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué amaron más? El pecado, la ignorancia de la palabra de Dios. Nadie quiere saber ni leer la palabra de Dios. Ay, no me hable de la Biblia, qué pereza. La ausencia de Dios en sus vidas. Aunque dicen que están llenos, que están felices, que están satisfechos, hay un vacío en su corazón que los inunda, que los persigue. Entonces vamos a ver la luz desde la aplicación para las mujeres. Hay dos sencillas. El ser portadoras de luz. No debemos reflejar nuestra propia luz, hermanos, sino la luz de Yeshua. Ser contenedores de su luz. Entonces en Juan 8:12 nos dice, Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Quien me sigue a mí no andará en tinieblas. O sea, si seguimos a Cristo, tenemos la luz en nosotros. La práctica dice: actuar como Yeshua, conforme a su ejemplo de vida y obediencia. No permitas que las tinieblas de este mundo opaquen la luz que Dios ha depositado en ti. La segunda cualidad para nosotras las mujeres es iluminar a todos. En Mateo 5:15 dice: ni se enciende una luz, como veníamos hablando, ¿verdad? Que es el versículo base. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Entonces hay tres aplicaciones. Dice que los mandamientos de Dios son como luz y no están destinados a ser ocultados, sino para que brillen públicamente. Entonces, una, en nuestros hogares. Seamos luz en nuestros hogares, reflejando el carácter de Dios en nosotros. En la sociedad, alumbrando con buenas obras. Y en la generación, educando en verdad. Te voy a decir, levántate en este momento. Dice Isaías 61, y quiero que lo repitas conmigo. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Repítelo otra vez. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Ahora quiero que en vez de decir ha venido tu luz, dice Isaías 61, dice, quiero que decir, en vez de decir ha venido tu luz, ha venido mi luz. ¿Ok? Entonces repítelo. Levántate y resplandece, porque ha venido mi luz y la gloria de Dios ha venido sobre mí. Hay dos conexiones maravillosas entre la sal y la luz. Están juntas y no por casualidad. Y es que hay un vínculo perfecto, un matrimonio maravilloso en este versículo que dice que ambas tienen una cualidad en común, que son agentes de transformación silenciosa, pero muy poderosa. Escuchen, hermanas, la luz y la sal son agentes de transformación silenciosa, pero poderosa. La sal actúa desde adentro, sazonando, preservando, pero la luz actúa desde lo externo, iluminando, revelando.
Son dos formas en que está utilizando esta parábola Yeshua para transformarnos y para aplicarlos en nuestra vida. ¿Cómo podemos utilizar esta transformación? Internamente, preservando tu vida espiritual. En tu hogar, con la sabiduría de Dios, de una manera íntima con el Padre, eso es internamente. Y externamente, mostrando las obras de misericordia, justicia y bondad. Entonces dice Mateo 5:16, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. O sea que es importante, su palabra dice que una fe sin obras está muerta. Necesitamos testificar, reiterar a la gente que está a nuestro alrededor que somos envases, somos vasos de honra, que somos recipientes, que somos saleros, que somos lámparas y que la sal y la luz de Cristo está en nosotros, en nuestro interior. Ustedes tienen un llamado muy importante, todas nosotras mujeres, a hacer or y a hacer melaj, preservando la palabra de Dios y ser portadoras de su luz divina. No te conformes a este mundo. No permitas que te etiqueten ni te silencien. Tu voz, tus acciones y tu fe tienen un peso espiritual en los cielos y en la tierra. Que hoy decidas renovar este pacto de sal con Dios. Enciende de nuevo la luz en tu casa y en tu corazón. Ser esa mujer sabia de Proverbios 31, que alumbra su hogar y sostiene su familia como un pacto de luz. Yo al principio les dije que Dios habló a su pueblo, a hombres y a mujeres. Y el hecho de que seamos mujeres no tenemos que menospreciarnos y llegar y decir: yo soy madre, soy esposa, la compañera idónea de mi esposo. Tenemos que saber que en la Biblia hay mujeres muy valientes que fueron sal y luz. Y voy a ponerles 6 ejemplos. Débora, en Jueces 4:5, dice que fue sal porque preservó la justicia y la fidelidad del pacto de Dios en medio de una generación corrupta. Débora fue luz porque fue profetisa y jueza. Alumbró con dirección espiritual, liderazgo y valentía al pueblo de Dios. Dice: ella se sentaba bajo la palmera de Débora y los hijos de Israel salían a ella a juicio. Que nuestras palabras sean sazonadas con sal. Como Débora, tú puedes ser esa mujer que preserva la palabra de Dios y alumbrar con discernimiento y dirección a otros, a tu familia, a tus hijos, a tus nietos, a tu esposo, a tus compañeros de trabajo. El segundo ejemplo lo tengo como Ruth. Me encanta Ruth. Una mujer que venía de una ciudad pagana, con idolatría hasta el cuello, con una descendencia que no conocía para nada a Dios. Y cuando perdió a su esposo y perdió a su suegro, llegó y abrazó a su suegra y le dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella fue sal porque preservó el pacto de lealtad y misericordia, dejando su tierra y dioses para abrazar al Dios de Israel. Fue luz porque su vida alumbró en una época de crisis y fue canal de bendición para Noemí y sus ancestros. Ayudó, de ahí viene el linaje del Mesías. Ruth fue muestra de una mujer fiel y decidida para preservar los valores eternos y brillar incluso en tiempos de oscuridad. Tenemos a Abigail. ¿Se acuerdan de Abigail, la que fue esposa de David? Al principio, cuando ella se le apareció, estaba deteniendo la ira de David, que estaba decidido a desbaratarlo todo, a destruirlo todo, porque no les había dado ni una migaja de pan cuando David los había protegido en tiempo de guerra. Ella se detuvo, fue sal porque evitó que David cometiera derramamiento de sangre
injustificado, preservando así su futuro reinado limpio. Fue luz porque su sabiduría y prudencia trajeron paz y bendición en una situación peligrosa. Entonces fue cuando David le dijo: bendita tu prudencia, bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre. Hay veces que tenemos que estorbar, hermanas. Hay veces que tenemos que estorbar y evitar que suceda un derramamiento de sangre, un pleito entre hijos, una mala decisión entre socios. A veces tenemos que estorbarle al enemigo antes de que suceda una tragedia en nuestras familias. Y así lo hizo Abigail. Esther, que sabemos que Esther fue la que preservó el pueblo judío cuando estaba a punto de ser exterminado. Y fue luz, alumbrando con valentía en la corte persa y cambió el decreto de muerte por uno de liberación. María, la madre de Yeshua, conservó en su corazón la palabra, el plan de Dios, siendo fiel al llamado, a pesar de todos los prejuicios y de todas las broncas que le iban a caer encima. Él dijo: heme aquí, hágase en mí según tu palabra. Y dice, fue testimonio, fue luz, dice, porque dio a luz al Mesías y fue un ejemplo de fe, de humildad y obediencia. Ella sabía que no iba a ser nada fácil, pero atesoró y guardó en su corazón cada palabra que escuchó del ángel, del Mesías y de todo lo que en testimonio vivo recibió. Fue una portadora de luz desde el vientre hasta su muerte. Y dice: María fue sal porque guardó la palabra de Dios, y luz porque a través de su fe vino la redención al mundo. Y por último, y me encanta, la mujer samaritana. Yo amo a esa mujer porque dice que fue sal al recibir la palabra de Yeshua, dejó su antigua vida y corrió a contar a su ciudad, preservando así el mensaje de vida eterna. Y fue luz porque su testimonio transformó a toda una humanidad samaritana, alumbrando con la verdad. Dice el verso clave, dice, que me encanta, que dice: muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer. ¿Por qué? Por la palabra de ella. Nosotros no sabemos el poder tan grande que tiene la palabra de Dios cuando la manda. Es como saetas, como espada de dos filos, que entra hasta cortar los tuétanos y las coyunturas. Hermanas, no podemos delimitar al Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios te dice: hable, es porque necesitas ser como la mujer samaritana, ser transformadora.